de Frente. Bienvenidos a una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Usted ya me conoce, soy Magda Bastida, le saludo con muchísimo gusto y también le doy la bienvenida a Jimena Barbero. Jimena, ¿cómo estás? Magda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un abrazo fuerte. Oye, qué bueno que nos acompañes el día de hoy porque tenemos 5 temas que forman parte de la palestra nacional. Le recordamos a la audiencia que únicamente tenemos 3 minutos para poder discutir cada uno de ellos. Vamos a hablar acerca de 2 columnas que fueron publicadas esta semana, ambas columnas coincidentemente del Universal. También vamos a platicar acerca de este México militarizado. A ver, la Guardia Nacional, se está discutiendo ahora también la permanencia del Ejército hasta el 2028. En fin, ¿qué aristas nos deparan en este sentido? Hablaremos en un cuarto punto acerca de los resultados. A ver si ya, un país militarizado, pero ¿y en dónde quedan los resultados? ¿Qué resultados hay? Hasta este momento finalizaremos hablando acerca de la presunción de inocencia. ¿Verdaderamente la hay? Esta discusión que, bueno, mañana se va a poner bastante candente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya estaremos viendo si definitivamente termina quitándose esta parte de la prisión preventiva o prisión preventiva oficiosa o si pues se va a garantizar su permanencia. Así es como comenzamos en este programa, Jimena. Si te parece, hablemos de la primera columna publicada, ya les decía, en el Universal, escrita por Héctor de Mauleón. Cada día más cerca del verdadero López Obrador. En solo 4 años, López Obrador traicionó a sus votantes y, en resumen, parte de lo que menciona pues Héctor de Mauleón es que Felipe Calderón es el crush de Andrés Manuel López Obrador. Por sintetizártelo en una frase, Jimena, porque pues verdaderamente señala que en todas las mañaneras que ha dado el presidente, al menos lo ha mencionado unas 800 veces, solamente en alrededor de unas 90 mañaneras el nombre de Calderón no ha salido a relucir. El resto, ahí está presente como el archienemigo, bien, el crush del presidente. Pues sí, efectivamente, Magda, y creo que es algo que se le cuestionó desde el principio, digamos, al principio de la administración. Se justificaba de cierta manera que retomara lo que habían hecho o lo que no habían hecho sus antecesores, pero 4 años después creo que ya no hay justificación y sobre todo porque se sigue echando culpas, especialmente a Felipe Calderón, en temas de seguridad. Y en su administración, en estos 4 años, no se ha hecho absolutamente nada. Me parece que es algo que también ya se veía venir, estas promesas que hace de regresar al ejército o a los militares a sus cuarteles. El discurso era uno, las promesas eran uno, pero la realidad y lo que estábamos viendo todos los días en nuestro país, pues eran completamente diferentes. Y sí, me parece que sí traiciona a quienes votaron por él en su momento. Pues es que bien dicen que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿no? Y yo creo que de ahí viene justo esta diferencia. Parte de lo que señala Héctor de Mauleón es que, bueno, pues terminó construyendo una estrategia en donde cuestionaba lo que había hecho Felipe Calderón en distintos momentos, ¿no? Como el tráfico, el combate al tráfico de drogas, la forma en la que inicia esta guerra en contra del narcotráfico y lo que siempre criticó y que ya señalas, Jimena, la permanencia del ejército en las calles. Sin embargo, pues justo ahora, a raíz de todo esto que vamos a discutir más adelante, pues termina refrendando la presencia del ejército en las calles. Bueno, los quiere dejar todavía más tiempo, quiere terminar por incorporar la Guardia Nacional y que ya pase totalmente administrativamente y operativamente a ser de las Fuerzas Armadas. Y bueno, dice, a ver, este archienemigo que de pronto tenía y tantas ocasiones que ha citado a Juárez, pues está violando hasta las máximas de Juárez, ¿no? Al momento de caer exactamente en estas mismas prácticas. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el presente? Porque pues al final Magda se ha dedicado a, insisto, a tirar al pasado, a hablar de los neoliberales, de sus opositores. Sin embargo, no hemos visto en 4 años, y es bien preocupante que no hemos visto una estrategia clara en materia de seguridad. Es enviar y seguir enviando elementos del ejército, ahora también de la Guardia Nacional, a los estados en conflicto. Pero ¿qué pasa? No está pasando absolutamente nada. Insisto, todo se ha quedado en el discurso, en promesas que no se han cumplido. Fíjate que justamente esta mañana el presidente decía, ¿no?, en su conferencia matutina, sí, cambié de opinión. Abiertamente lo decía sobre el asunto de las Fuerzas Armadas, sobre el asunto de regresar al ejército a los cuarteles. Y me parece que aquí una premisa importante, y lo estaremos comentando, insisto, a profundidad más adelante, es el hecho de si había condiciones o no para regresar al ejército a los cuarteles, dadas las condiciones de seguridad que el propio Héctor de Mauleón señala.
¿no? Y mencionaba ahí cifras que bueno, verdaderamente pues tienden a ser desoladoras. ¿Qué niveles de violencia se tenían en aquel momento con Felipe Calderón? Estamos hablando que 120,000 muertos eran los que se estaban registrando en el sexenio calderonista, 156,000 durante la administración de Enrique Peña Nieto, y bueno, ahora ya vamos muchísimo más altos que esas cifras, ¿no? Que es ahí en donde señala, bueno, pues a ver qué condiciones había y qué condiciones hay también actualmente como para poder decir que se podría regresar o no al ejército, a los cuarteles. Exactamente, insisto, no hay una estrategia y coincido, no hay una estrategia, no hubo una estrategia y se habló de regresarlos a los cuarteles sin una estrategia y seguimos sin estrategia. A ver, eso me lleva a la siguiente columna, esta columna escrita por Mario Maldonado, publicada también en El Universal, La pelea por el PRI. Morena lo calculó así, abrió la puerta para poder salvar a Alito mientras mantiene su discurso de supuesto combate a la impunidad y la búsqueda de la justicia. A ver, vamos poniendo parte de este contexto. Señalaba Maldonado que bueno, la pelea por el PRI terminó alcanzando este punto cumbre a raíz de una propuesta que hace una de las diputadas priistas para poder mantener a la Guardia Nacional, para poder mantener al ejército en las calles hasta el 2028. Una situación que ha sido aplaudida por el PRI, que han dicho que sí, que lo van a impulsar, que lo van a continuar. El presidente no le desagrada la idea, dice que qué bueno que estén recapacitando, y vuelve este coqueteo entre ambos partidos. Todo parece indicar que el primor sigue vivo. Sí, justo hablaba en la mañana Alejandro Moreno, que no es lo mismo, que ellos nada más quieren modificar un artículo, que mientras la Guardia Nacional toma bien su papel, que por eso es esta propuesta de la diputada Yolanda de la Torre de extender la presencia hasta el 2028. Aquí yo le doy más bien, Magda, una lectura política, porque, y lo hemos dicho, en la política no hay casualidades, no hay coincidencias. A ver, llega esta propuesta de la diputada de la Torre, vemos estas imágenes del secretario de Gobernación muy amigo ahora sí con Alito en la Cámara, vemos estas declaraciones también de la gobernadora de Campeche, que es que ahora no va a hablar de él en estas conferencias del Jaguar. Yo le veo más bien un tema político y amarres que se están haciendo ahí previo a procesos electorales, Magda, más que el tema que a la diputada de la Torre le preocupa el tema de la militarización. Mira, en el 2020, a finales del 2020, en diciembre, fue cuando se anuncia esta alianza de Va por México, en donde pues justo se pretendía la unión del PRD, del PAN y del PRI, que bueno, les llevaron también a ganar ciertas batallas en las elecciones anteriores de 2021, ¿no? Sin embargo, siempre hubo ahí alguna situación que amenazaba el matrimonio de esta oposición, ¿no? Y si lo ponemos en esos términos, Jimena, pues prácticamente ahora tan amenazado está el matrimonio que ya decidieron ponerlo en pausa porque entró un cuarto en discordia, que justo es Morena, con este coqueteo directo con Alito, con este acercamiento que ya tuvo con Adán Augusto, con esta tregua que hace Laida Sansores, pues a fin de no seguirle publicando los videoescándalos, ¿no? Pero pues es que terminaron haciéndole manita de puerco con todos estos audios. Oye, dicen, no hay divorcio, solo nos dimos un tiempo, estamos separados para pensar las cosas, pero la realidad de la situación es que tanto el PRD como el PAN pues se sienten traicionados, porque era una... Y aquí también, Magda, el tema de una oposición verdadera, que tú digas cuánto peso, pues no, pero era lo único que había de oposición al partido en el poder. Pues mira, lo que siempre se dijo es que en algún momento iba a terminar volteándoles bandera, ¿no? De hecho, se decía, inclusive cuando fue toda la votación para la reforma eléctrica y demás, ahí señalaban que habría que estar pendientes porque se iba a empezar con eso. Justo votan en contra de esta situación y es cuando se vienen todos los destapes de los escándalos de Alito Moreno. Terminaron, insisto, creo que doblándolo y dándole ahí una probadita de su propio chocolate, no le quedó de otra. Nada más que, pues, el costo es muy caro, ¿no? Habrá que ver qué es lo que va a pasar en el futuro, porque todo parece indicar que sigue pesando más la política que lo que verdaderamente le importa al ciudadano de a pie, ¿no? De lo que verdaderamente le importa al resto de los ciudadanos. Se viene también la discusión de la reforma electoral y eso no hay que perderlo de vista. Pues dice el PRI que no va a ir con la reforma electoral, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, habría que esperar y luego de este coqueteo, no sé, tendría mis dudas.
Yo creo que nos vamos a dar color después de que venga la discusión directamente sobre qué es lo que va a pasar con el desafuero de Alito Moreno, si se va a dar, si no se va a dar, si se va a votar a favor o si se va a votar en contra. Ahí va a estar interesante también el voto que vaya a terminar dando el PAN, ¿no? Que es justo parte de lo que señala Mario Maldonado en esta columna. Exactamente, ahí está el PAN, le jugó Alito al listo con Morena, pero no toma en cuenta que el PAN podría votar para darle para desaforarlo. Habrá que esperar los tiempos. A ver, vámonos ahora a la siguiente parte, el siguiente tema, y ahora sí vamos rascando más a este asunto. México militarizado, la Guardia Nacional y la permanencia del Ejército en las calles. Ponemos el contexto. El 31 de agosto de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, esto para poder transferir el control total, el operativo y el administrativo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando directamente de la Sedena, a pesar de que la Constitución establece que la Guardia Nacional debería de ser de carácter civil. Que también hay que decirlo, Jimena, operativamente pues ya la Guardia Nacional funcionaba como el Ejército, está conformada en el 80% por elementos de las Fuerzas Armadas, pues nada más es terminar de darle esa formalidad. Hay quienes dicen incluso que este movimiento urge a fin de poderla regularizar porque pues hay algunos que todavía están como aviadores, literalmente, no están adscritos a la Marina, siguen cobrando allá, pero están trabajando para la Guardia Nacional. Justo eso iba, Magda. Creo que solo falta el tema jurídico, porque el tema del papel, porque la realidad de las cosas, pues ya estábamos viendo que la Guardia Nacional estaba realizando tareas militares, estaban realizando estos operativos. Me parece que militarizado ya se estaba realizando estas labores. Insisto, nada más es el tema del papel, de que quede bien estipulado cuál sería el control que estaría llevando la Sedena sobre la Guardia Nacional, pero de que ya eran labores militares en nuestro país. Fíjate que algo que me llamaba muchísimo la atención era parte de lo que señalaba el periodista Leonardo Núñez en Animal Político, ¿no? Hacía un análisis profundo acerca de dos cosas primordiales y decía, por una parte, el poder que va a llegar a tener ya, pues, que ya tiene de por sí las Fuerzas Armadas y que ahora con esta Guardia Nacional lo que están buscando es dotar de fuero a la Guardia Nacional, ese mismo fuero militar, ¿no? Y si hablamos de fuero o esta parte de la impunidad, pues podríamos estar hablando también de las violaciones constantes a los derechos humanos que se llegan a presentar y que en muchas ocasiones pues provienen directamente de elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Decía que, bueno, en 32 casos en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a la Sedena por violaciones graves a los derechos humanos entre 2007 y 2014, los integrantes del Ejército terminaron alterando la escena del crimen. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo también están protegidos por este fuero militar. Y adicionalmente señalaba otro asunto que es importante, el presupuesto exorbitante al que tendrían acceso. Es una la nota a la que se estarían echando ya la bolsa de por sí el dinero que ya tienen las Fuerzas Armadas, Jimena. Justo iba al primer punto que comentabas, Magda, el tema de que estarían siendo juzgados ya por la justicia militar y que esto lo han dicho ya especialistas en materia de seguridad. Incrementaría, por supuesto, la impunidad, los casos que hemos visto de violación a los derechos humanos por parte de la ciudadanía y no habría quien pudiera detener este tipo de atropellos por parte de la Guardia Nacional arropado bajo el control de la Sedena. Decía Leonardo Núñez que hoy los militares tienen más poder y menos contrapesos que en los sexenios pasados. Vaya que el tema o el reto va a ser el día de mañana cuando ya no esté el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se haga este cambio de sexenio, sea quien sea, o sea, permanezca también a Morena, permanezca al PRI, pertenezca al PAN, al que sea. El asunto va a ser el paquete que se van a encontrar frente al ejército. Exacto, a ver, los tienes al frente de un montón de cosas, ¿no? Los tienes al frente de cuestiones que están pues asignadas o estaban asignadas a civiles, el control de puertos, de aduanas, de los aeropuertos, ahora con los trenes, ¿no? El Tren Maya que también están construyendo y demás. Súmale también ahora la Guardia Nacional y un montón más de responsabilidades. El tema va a ser después quitarlos. Sí, se está creciendo y a ver ahora después, en unos años, cómo se les quita tanto poder y cómo se les regresa a los cuarteles.
Ahora, otro de los riesgos que se advierten también es el asunto de la opacidad. Una vez que caiga el dinero directamente, este dinero presupuestario en manos de las Fuerzas Armadas, pues hay que recordar que al final de cuentas pues no se termina transparentando porque es un asunto de argumento de seguridad nacional y por ello permanece en esta opacidad, ¿no? Pero eso me lleva al otro tema, Jimena. A ver, ¿y los resultados? Ya, se llevó directamente a la Guardia Nacional, se forma este cuerpo de seguridad, continúa el ejército también en las calles. ¿En dónde están los resultados? ¿Ha servido de algo mantenerlos ahí? No, definitivamente no hay resultados. Lo comentaba al principio, no hay resultados porque ni siquiera hay una estrategia. Porque sí, continúan en las calles, no se guardan, no se metieron a los cuarteles, continúan en las calles de nuestro país. Sin embargo, vemos cómo siguen incrementando los homicidios. Vemos que durante los primeros 4 años de López Obrador llevamos ya más de 128,000 homicidios en nuestro país y que se sigue recrudeciendo la violencia. Cada vez vemos más brotes de violencia en estados o en municipios donde no había. Creo que no ha habido resultados porque, insisto, no hay una estrategia. Mandar elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, no es una estrategia y no se está queriendo entender que se necesita hacer algo y se necesita hacer algo ya. Eso me queda muy claro. A ver, tú estás en un estado sumamente complicado también por asuntos de violencia. Estás en el estado de Michoacán y bueno, allá también han sido enviados un número importante de elementos tanto del Ejército como de la propia Guardia Nacional. ¿Y qué avances se han tenido hasta este momento? Te pongo un ejemplo. Justamente el día de ayer se enviaron 300 elementos del Ejército a la conurbación Zamora-Jacona. La madrugada de hoy asesinan a 3 jóvenes, 2 chavitos, una chava, y hoy por la tarde asesinan a un agente investigador que estaba justamente dándole seguimiento a este caso. Y como muchos que se han dado en la región de Zamora-Jacona, en la de la Tierra Caliente, que ahorita dicen que ya se ha controlado, sin embargo está el tema de los desplazados. Y se siguen mandando elementos y sigue sin pasar absolutamente nada. Que es la otra cara de la violencia, ¿no? Y lo que decíamos, a ver, que realmente también hay un punto que es sumamente debatible y en algún momento lo hemos platicado con distintos expertos a través de la señal de Mega Noticias, en donde dicen, bueno, a ver, realmente también qué condiciones hay como para que se pueda sacar al ejército de las calles. El asunto es que ni una estrategia ni la otra está terminando por funcionar. Y ¿sabes qué, Jimena? Todo esto inclusive va directamente relacionado con un asunto de impunidad. Lo vamos a conversar en unos segundos más, pero el asunto es que no se ve una estrategia integral, no se ve que verdaderamente siga habiendo coordinación. A veces las propias entidades se lavan las manos, dejan de hacer su chamba. ¿Por qué? Pues porque son asuntos federales, porque le corresponden directamente al gobierno federal el poderlos atender, pero tampoco ellos están asumiendo su propia responsabilidad. O a veces ni siquiera hay comunicación. Te pongo otro ejemplo de aquí de Michoacán, Magda. Te acordarás, hace un par de semanas, en un municipio, Tuzantla, 8 muertos. En la mañana el subsecretario de Salud habla de 6 detenidos. 2 horas después el gobernador y el fiscal de Michoacán dicen que todavía no hay detenidos. Entonces ni siquiera una llamada para decir, ya tenemos detenidos, les aviso por si les preguntan. Esto sumado a muchos casos más que hemos visto de falta de comunicación y de coordinación. Pero creo que más que meter o sacar al ejército es la estrategia. Si hubiera una estrategia con el ejército en las calles, está bien. Si nos plantean cómo va a ser, cuánto tiempo, qué se va a hacer, pero insisto, no hay una estrategia y de qué sirve que sigan en las calles si no pasa absolutamente nada. En alguna ocasión platicando con uno de los entrevistados me decía, fíjate, Magda, es diferente, ¿no? Porque yo le argumentaba esta parte del, bueno, pues es que el gobierno federal siempre termina diciendo que la estrategia pues son los abrazos y los no balazos, ¿no? Y me decía algo interesante que vale la pena de pronto analizar, es que fíjate, si tú analizas en los hechos, realmente el discurso va en torno a los abrazos y los no balazos y tenemos que buscar la paz, abrazos, no balazos, el discurso del presidente. Si, sin embargo, cuando tú volteas a ver las Fuerzas Armadas o el papel de lo que están haciendo las Fuerzas Armadas a través de las detenciones, pues de pronto te das cuenta que la estrategia es distinta. Habría que analizar ahí si realmente es eso una cosa o la otra, o si así está planteado el plan, o si verdaderamente no hay una estrategia. Yo creo que quedarse únicamente en lo superficial de no hay una estrategia termina siendo un poco arriesgado. Pero hablemos del siguiente tema.
El siguiente tema me lleva a la impunidad. Esa impunidad, la presunción de inocencia, ¿en dónde queda, Jimena, cuando estamos viendo ahora una discusión profunda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se quedó en suspenso porque mañana va a ser cuando se retome este asunto sobre la prisión preventiva oficiosa? ¿Hacia dónde nos lleva? Cierto es que tenemos una impunidad de más del 90% de los delitos y que bueno, cuando tratas de explicarte también las causas de la violencia, dices, bueno, si el delincuente llega puede hacer lo que quiera a sus anchas, ¿por qué? Porque está seguro que no va a haber justicia, que realmente va a permanecer en esa impunidad. Creo, Magda, que como muchos de los temas importantes que se han analizado en nuestro país, no es un tema de blancos o de negros. Debe haber matices, debe definirse en qué casos sí, en qué casos no, porque efectivamente, como comentaba el presidente Saldívar, hay mucha gente que está esperando una sentencia, que incluso el delito que cometió ameritaba X número de años y ya los dobló esperando una sentencia. Me parece que aquí lo que se tiene que trabajar es en el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Es el que se integren bien las carpetas, es el que se dé celeridad a los seguimientos para evitar que tantas personas estén bajo esta prisión preventiva oficiosa sin recibir una sentencia y al rato, disculpe usted, era inocente, pero ya se aventó aquí 20 años en la cárcel porque pues no nos apuramos y no habíamos emitido una sentencia. ¿Qué es lo más lamentable, no? A ver, en estos 4 años del sexenio de López Obrador, la población en las cárceles en México pasó de 197,988 personas privadas de la libertad a 226,916, que bueno, esto supone un total de 28,928 en este incremento. Sin embargo, lo peor del caso es que la mayoría, hablamos de un 58% de quienes han ingresado a estos penales, son personas en prisión preventiva que no tienen juicios ni condenas que puedan realmente determinarlos como culpables. No hay todavía una reparación del daño y es muy equivocada la visión de pensar que por el hecho de estar en la cárcel ya hay justicia, ¿no? Cuando la justicia verdaderamente se garantiza, cuando ya hay un cumplimiento de una sentencia, cuando ya está dictada una sentencia y al mismo tiempo cuando hay una reparación del daño. Y vemos, por un lado vemos a las personas inocentes que están dentro esperando una sentencia y por otro lado lo que tú comentabas al principio, el tema de la impunidad. ¿Cuántos delincuentes de verdad que han delinquido, que han cometido un delito, continúan en las calles y no pasa absolutamente nada y siguen delinquiendo porque saben que no va a pasar absolutamente nada, porque tenemos índices de impunidad del 90 y tantos %? Entonces, insisto, creo que lo que se tendría que revisar es el sistema de impartición de justicia y la manera en que se están elaborando todos los procesos para no tener delincuentes en la calle y tener en la cárcel inocentes esperando una sentencia. Mira, dicen los que saben, Jimena, que lo que se necesita en este sentido es una reestructuración integral. Se necesita meterle lana a este asunto, se necesita invertir. ¿Cómo quieres que las cosas cambien si verdaderamente no estás invirtiendo, ¿no? Si no estás invirtiendo en su capacitación, si no estás invirtiendo en incrementar la capacidad de personal o la cantidad de personal para que te pueda atender todas esas carpetas de investigación que se quedan ahí amontonadas y que tienes toda la razón. A ver, no hay un trabajo profundo de investigación, una integración profunda de las carpetas de investigación y de ahí que tengamos este nivel de impunidad. Y cierro con esto, Jimena, porque en su momento decía el presidente, ¿no?, que la justicia se ensañaba con los pobres y le respondía el propio Arturo Saldívar que sí, que en efecto se terminaba ensañando con los pobres porque la gran cantidad de las personas que se encuentran en este momento en la cárcel sin sentencia son justamente los pobres. Así es, coincido con Arturo Saldívar en esta apreciación, Magda. Ya veremos qué es lo que va a pasar el día de mañana con esta discusión. Como siempre, muchísimas gracias, Jimena. Te mando un abrazo enorme. Abrazo fuerte, saludos. Y nosotros ya nos vamos, hemos llegado al fin de esta emisión de Frente y es momento de ceder los micrófonos a Joely Ramírez. Joe, ¿en dónde andas? Cuéntanos. Hola Mag, estamos en Chihuahua en esta edición de El Tour Megatech 2022. Tienes que venir, tienes que hacer parte de esto porque hay muchísima innovación tecnológica, muchísimas soluciones creativas, por supuesto todo en el tema de las telecomunicaciones. Ahorita mismo ya puedes ver una gran cantidad de gente, todavía hay una conferencia magistral, es de David Noel Ramírez, el rector emérito del Tecnológico de Monterrey, y como puedes observar la cantidad de gente que está atenta a esta exposición magistral.
Hay de todo y para todo público, así que en minutos, como siempre, los invitamos a que sigan la transmisión de nuestro espacio informativo para tenerle lo último sobre telecomunicaciones, soluciones tecnológicas y, por supuesto, todas las noticias, Maja. Gran evento, Joe. Se quedan en buenas manos y que tengan una excelente tarde. Gracias, Mag. Vamos a hacer una muy breve pausa. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales. Ya volvemos.